En esta mañana quiero continuar con la serie de sermones acerca del libro de Juan. Y el domingo pasado nuestro hermano pastor Joel estuvo predicando acerca del libro de Juan, el capítulo 8, que coincidía en ese caso con el perdón que el Señor estaba otorgando a una mujer hallada en adulterio. Recordemos que la ley misma y los hombres en ese momento, los religiosos, querían apedrear a esta mujer, pero la respuesta de Jesús fue: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero uno a uno fueron dejando esas piedras, echando al suelo, y Jesús dijo a esta mujer: ni yo te condeno, ve en paz. En ese contexto, Jesús se presenta en Juan 8:12 como la luz del mundo, como la luz que alumbra, que ilumina y que penetra nuestros corazones. A partir de ese momento Jesús tendría su confrontación directa con los religiosos de la época, y a partir de ahí querían matarle. Una sucesión de palabras que Jesús decía a los religiosos: ustedes quieren matarme. Pero Jesús dijo ahí: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz del Señor, la luz de su palabra hoy nos confronta. Nos confronta. Es como mirarnos a un espejo y su luz nos ilumina de tal forma que nos dice: así eres tú. Nadie más puede decirnos y conocernos como Él nos conoce, como Él sabe de nosotros. Cuesta cuando alguien nos confronta. Cuando alguien te dice: en esto te equivocaste. Cuesta en la relación matrimonial. Muchas veces cuando mi esposa me dice: vení, vamos a hablar, entonces yo ya miro mi Biblia. A los hombres nos cuesta confrontar. Tal vez no a todos, pero al ser humano en sí cuesta confrontar con sus errores. Pero resulta que Dios, el Señor, nos confronta porque Él es la luz y ve nuestra alma tal como es. Entonces aquí en esta mañana, en el capítulo 9, vamos a ver que esa luz que es Jesús, hace que se produzca un milagro en un ciego de nacimiento, pero se utiliza, y Dios mismo utiliza en su palabra inspirada para decirnos que Él sigue siendo la luz de esta humanidad. Pero no solamente la luz de la humanidad pecadora, sino también la luz de todos nosotros, todos los que estamos aquí hoy. Él es nuestra luz para seguir también limpiando, rescatando, restaurando aquello que está oculto en nosotros. Juan, el capítulo 9, y hoy en el tema del mensaje es luz que alumbra hasta la eternidad. El capítulo 9 de Juan nos dice lo siguiente. Quiero adelantarles que no voy a leer todo el capítulo. Voy a dejar la segunda parte para esta noche. La primera parte voy a predicar esta mañana, pero la segunda parte vamos a dejar para esta noche. Nos dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo
con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre llamado Jesús es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Pedimos tu bendición sobre tu palabra leída en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Luz que alumbra la eternidad. Como dije en un principio, hermanos, Jesús es la luz del mundo. Se presenta como la luz y nos confronta, nos dice cómo somos. Muchas veces no queremos aceptar lo que de nosotros diga la palabra de Dios, porque es directa, es algo que nos dice tal como somos. Hoy esperamos y deseamos también que la palabra nos hable. Hermanos, digámonos en esta mañana: ¿qué Dios tiene para mí a través de esta palabra? La he leído tantas veces, he escuchado tantas veces, pero ¿qué el Señor, qué el Espíritu Santo de Dios tiene para mí en esta mañana? Abre tu corazón a su palabra. Soy sencillamente un canal de carne y hueso, tan necesitado también de la palabra de Dios, pero que Dios use hoy su palabra para hablarte al corazón. Veamos en este pasaje 3 puntos. En primer lugar, hay una interrogante que perturba. Una interrogante que perturba.
Cuando Jesús pasaba por ahí, nos dice la palabra de Dios, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una interrogante. Estaba ahí el ciego de nacimiento y es la primera o la única vez aquí que se relata la historia de alguien que nació ciego, por lo que se deduce que era conocido por todos, sentado ahí buscando quien le dé limosnas. Pasaron los años, él seguía en esa situación. La palabra de Dios nos dice, y hemos leído que sus padres decían: edad tiene, pregúntenle a él. Eso significa de que él era mayor de edad, estaba por los 25 o 30 años. Sin embargo, los discípulos, en vez de compadecerse del hombre ciego de nacimiento, comenzaron a hacer especulaciones sobre realidades teológicas de ese tiempo. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sin embargo, Jesús no especula con la realidad de cómo o por qué o cuándo estuvo ciego, sino va directo a la necesidad de esta persona, de este ciego. Muchas veces nosotros también prejuzgamos o estamos llenos de prejuicios y emitimos a veces ciertas declaraciones sobre alguien o el estado de alguien o por qué sucede este tipo de cosas en su vida. Recordemos, hermanos, que el Señor nos llama a mirar la necesidad de las personas. No tratar de responder el por qué. En esa época, muchos creían en la preexistencia de las almas. Otros creían en un tipo de reencarnación, porque había mucha influencia de las ideas griegas o helenísticas de la época. El Imperio Romano, al absorber todos esos lugares, asimila la cultura griega y ellos creían en la reencarnación, por lo que pensar o especular sobre ese tipo de enseñanzas era muy normal. Nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros no creemos que un alma que murió se reencarna en otra alma y trae los errores o pecados pasados en otra alma. No creemos, hermano. No es bíblico creer en eso. Por lo tanto, desechamos esa creencia. Los discípulos, influenciados por ese tipo de creencias, veían en este hombre, en este ciego, como un rompecabezas, como un acertijo, como algo, como una interrogante. ¿Qué habrá pasado? Por eso es que nació con esta ceguera. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Si no es este, entonces sus padres. Hoy mismo estamos también con muchas de las creencias en donde hay prédicas al respecto con lo que se refiere a los pecados generacionales, diciendo o enseñando que traemos ciertos errores de nuestros ancestros. Mis queridos hermanos, este no es el tema de hoy, pero solamente entre paréntesis, abriendo el paréntesis, quiero decirles de que el profeta Ezequiel decía claramente: los padres no llevarán los pecados de los hijos y los hijos no llevarán los pecados de los padres. Toda alma que pecare, esa morirá.
Pero ahí no está la clave de nuestra doctrina. La clave de nuestra doctrina está que en la cruz Jesús pronunció las palabras consumado es. La palabra consumado es, viene del griego teletestai, que significa deuda pagada. Deuda totalmente pagada. No existe un ápice de deuda por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, con toda seguridad y conforme a la palabra de Dios, podemos decir que ni los abuelos ni nuestros padres nos han transmitido pecado alguno cuando hemos depositado nuestra confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, puesto que Él consumó ahí nuestros pecados. Amén. Desecha esa enseñanza de pecados generacionales. Sí hay consecuencias, lo cual es diferente. Todo pecado tiene sus consecuencias ineludibles. No podemos eludirlas. Y muchas veces un sufrimiento es a causa de algún pecado. Todo pecado trae sufrimiento. Pero no todo sufrimiento es a causa del pecado. No todo sufrimiento. Pero cuando hemos pecado, necesariamente eso trae sus consecuencias, sus secuelas. Pero hermanos, dejemos de pensar y dejemos de escuchar aquellas prédicas que tratan de buscar culpables por tales o cuales hábitos que tal vez hemos adquirido durante nuestra vida y que lo llaman entre comillas pecados generacionales. Cristo murió en la cruz. No denigremos la cruz de Cristo a favor del pecador, a favor del que cree en Él. El apóstol Pablo también dijo que en la cruz Cristo clavó el acta que estaba contra nosotros. Definitivamente nadie, al creer en Cristo Jesús, tiene el derecho de volverlas a abrir. Diciendo esto, hermanos, ¿quién pecó, este o sus padres? Muchas veces también queremos buscar el porqué a ciertas o determinadas situaciones que suceden en nuestra vida. ¿Cuántas interrogantes también nosotros tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas, cuántas preguntas llevamos en nuestro ser? Y a veces buscamos culpables. No es culpa de tu papá, no es culpa de tu madre. Tu abuelo era así. O buscar tal vez respuestas muchas veces absurdas o insólitas a interrogantes parecidas a las que los discípulos hicieron a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Todas estas interrogantes debemos dejarlas en las manos del Señor. Quien observa, quien mira, quien ve. De hecho, muchas de las interrogantes no vamos a poder responderlas en este mundo. Son un misterio. Ante la pregunta del por qué, muchas veces tenemos que guardar un solemne silencio porque no sabemos qué responder. La voluntad de Dios no es que nadie sufra. La voluntad de Dios no es nuestro sufrimiento. Es nuestra naturaleza caída que trae como consecuencia el sufrimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? En segundo lugar, veamos la respuesta de Jesús. Hay una respuesta que trae luz a toda interrogante. Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué respuesta encontramos aquí? ¿Qué respuesta maravillosa también para nuestras interrogantes, para nuestras preguntas?
No es que pecó este ni sus padres. La respuesta de Jesús sencillamente fue: no vine a contestar estas preguntas, pero para hacer el trabajo de Dios, de aliviar, de consolar, de sanar, de restaurar. No había tiempo para hacer o para dar respuestas a ese tipo de preguntas. En ocasiones Dios intencionalmente nos deja sin el conocimiento o en relación al origen o a la fuente o a la razón del por qué sufrimos o se sufre tal dolor. ¿Por qué suceden estas cosas malas? Ya dijimos de que todos somos parte de una naturaleza caída. Si es por una cuestión de enfermedad, tarde o temprano nos llega alguna enfermedad que no deseamos tener. No hace mucho he visto que en mi rostro, que hay varios empedrados ya, y el intendente no puede solucionar. Apareció un lunar raro ahí. Claro, Claudia no cantó ese lunar que tienes, porque no era lindo. Entonces fui a visitar al médico y el médico me dijo: eso tenemos que sacar. Tenemos que sacar e ir a una biopsia. Bueno, está bien. Y fui a la cirugía y me sacaron, y después vino el resultado de la biopsia. Y el resultado de la biopsia siempre asusta cuando realmente te dicen una palabra que no querés escuchar, que no da gusto escuchar. Pero es el médico que te dice la verdad y te tiene que decir. A partir de ahí quedó una marca acá, de todas las marcas que ya tengo en el rostro. Mis queridos hermanos, tarde o temprano todos sufrimos algún tipo de enfermedad. Es imposible eludir enfermedades, y mientras estemos en la vida vamos a sufrir esas enfermedades. La respuesta de Jesús trae luz a esta interrogante: ¿quién pecó, este o sus padres? Ni este pecó ni sus padres, porque no viene al caso analizar quién pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en la vida de esta persona. Al ver a este hombre, Jesús sin duda percibió algo más que una persona que estaba sufriendo la ceguera. Era necesario que este hombre reciba no solamente la luz o la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Él sabía la historia y la miseria de este hombre. No necesitaba que nadie le dijera cómo estaba este hombre. Él sabía. Mis queridos hermanos, el Señor sabe también nuestra miseria. Todo lo que nosotros guardamos, todo lo que nosotros tenemos. Y esa luz va dentro de nosotros. No es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántas interrogantes también nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos para qué o por qué? Este ciego que llevaba más de 25 años, aproximadamente ciego, se habrá preguntado varias veces: ¿por qué yo no puedo ver la luz del sol? ¿Por qué no puedo ver el amanecer? ¿Por qué no puedo mirar a mis padres? ¿Por qué no puedo verle a mis hermanos? Llevaba mucho tiempo en esa agonía humana de no tener el sentido de la vista, aunque podía palpar, podía escuchar y hasta podía escuchar el juicio que los demás le hacían. ¿Será que pecó este o sus padres? ¿Cuánto tiempo también nosotros podemos sobrellevar alguna situación?
Y le podemos decir al Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Este ciego habrá dicho en medio de su ceguera, ¿por qué esto tuvo que sucederme justo a mí? ¿Por qué no fue aquel? ¿Por qué no fue aquella? ¿Por qué justo tuvo que sucederme a mí? Nosotros también podemos preguntarnos en ocasiones, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tuvo que ser esta vida de esta manera para mí? Preguntas que podemos hacernos. ¿Por qué mi hogar tuvo que ser así? ¿Por qué no tuve éxito en esta parte, en esta faceta de mi vida? ¿Por qué fracasé en esta área de mi vida? ¿Por qué a mí? La palabra de Dios nos da luz ante esta interrogante y nos dice, para que las obras de Dios se manifiesten en la vida de una persona, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, muchas veces hay que pasar por situaciones dolorosas. Hay que pasar por esa vía, por ese camino, para ver la luz que Dios ilumina en nosotros, de tal forma que dependamos de Él. Recuerden que este ciego no pidió ser sanado. Él no pidió ser sanado. Fue la iniciativa de Jesús. Recordemos que en nuestra vida muchas veces no pedimos, no deseamos, no anhelamos que sucedan ciertas cosas, pero es necesario que sucedan para que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que la dependencia a Él, a su Espíritu Santo que mora en nosotros, sea fuerte, sea firme cada día. Recordemos que tal vez muchos de ustedes, de los que están presentes aquí, tienen parientes que no son hijos de Dios, que no conocen a Cristo. Muchos tal vez tienen parientes que están lejos de Dios, hijos que se han apartado del camino del Señor. Que a cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos estuvieran aquí adorando al Señor, clamando al Señor, cantando al Señor, pero no están. Quiero decirte en esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que suceder esto? Ni este pecó, ni sus padres. No es tu culpa. No es tu culpa. Es para que las obras de Dios se manifiesten claramente en tu vida. No es tu culpa. En el nombre de Jesús, desecha toda culpa. Quita toda culpa. Él llevó esa culpa, recuerda. Hoy nuestro papel como hijos de Dios, como padres, como hijos, como hermanos, es orar. Para que la gloria, para que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida. Entre tanto que dura el día, dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras los discípulos trataban de destrabar esa interrogante, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús iba directamente a la obra que Dios le había dado a hacer: sanar, restaurar, salvar. El día dura poco, hermanos, y viene la noche en que ya no podemos hacer nada. El día significa nuestra vida. La vida es corta, y un día más tarde o más temprano partiremos de este mundo. Por lo tanto, las obras que Dios nos dio a hacer, hagámoslo hoy, puesto que viene la noche, la partida de este mundo, y ya no vamos a poder hacer nada. Finalmente, y en tercer lugar, hay una luz que llega al corazón. En el versículo 7, entonces Jesús se dispone y procede a sanar
al ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue y se lavó, y cuando regresó ya veía, nos dice la palabra de Dios. De una manera muy peculiar, Jesús sana a este ciego. Podía haber sido desde la distancia, como una vez sanó. Podía haber sido con su palabra, ya era suficiente. Este ciego podía haber tocado también el manto de Jesús. Recordemos que él no pidió ser sanado. Sin embargo, Dios, por iniciativa propia, Jesús por iniciativa propia sanó al ciego. Dios siempre toma la iniciativa en amarnos. La Biblia dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces le dijo al ciego: ve al estanque que se llama Siloé, que significa el enviado. Lávate los ojos con esa agua, quítate ese barro. El ciego fue, obedeció la voz del Señor. Aunque parecía un absurdo, aunque parecía algo fuera de lugar, escupir, poner lodo en los ojos e irse a ese estanque. Hay aquí algo tan lleno de simbolismo y significado. Dios nos hizo del barro, nos creó del barro. Jesús pone en el ciego el barro, el lodo, para prepararle para una nueva creación. Lo envía al estanque de Siloé, que significa el enviado. Jesús es el enviado de Dios para darnos vida eterna. Se limpia con las aguas el lodo. Recordemos que Jesús es el agua de vida. Cuando le dijo a la mujer samaritana: de esta agua podés tomar y vas a tener sed, pero del agua que yo te daré nunca más tendrás sed. Por lo tanto, el ciego fue al estanque de Siloé y ahí se lavó los ojos y fue sanado. Hoy mismo este mensaje llega a nosotros también. El mensaje de que Jesús es la luz. Nos pone lodo, estamos llenos de lodo, del pecado. No vemos esa luz a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Él, en su sacrificio en la cruz, nos quita el lodo para una nueva creación, para una nueva criatura. Somos limpiados por esa sangre preciosa, por el agua que significa su sangre, que significa vida, porque Él es nuestro estanque de Siloé. Él ha sido enviado para salvarnos. En esta mañana, así como este ciego, hay tantas cosas que seguramente no entendemos que Dios hace en nuestra vida. Hay muchas cosas que no entendemos y que nunca vamos a entender. Los vecinos no entendieron, preguntaron: ¿es este el ciego? ¿Es él? Creo que no es, o le parece. Los padres del ciego dijeron: sí, este es nuestro hijo, pero como se sanó no sabemos. Los religiosos dijeron: da gloria a Dios, porque este que te sanó, este tal Jesús, es pecador. El ciego dijo una palabra clave y reveladora: el que me sanó. De ser pecador no lo sé, pero una cosa sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Gloria al Señor, porque conociendo a Cristo Jesús, ahora vemos la realidad, vemos nuestra realidad, vemos la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Este ciego fue sanado después de tantos años, aunque nadie le creía, aunque nadie entendía. Luego se hizo hijo de Dios, porque finalmente encontramos que Jesús se acerca a él y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que yo le crea? Aquí estoy, el que te habla. Sí,
creo, Señor, y le adoro. En este pasaje hemos visto de que hay una luz que alumbra. Nosotros como hijos de Dios, tal vez en nuestra vida cristiana hemos guardado cosas, hemos guardado situaciones, hemos ocultado tantas cosas del Señor. El Señor las conoce, el Señor sabe. Hoy es necesario quitarnos, lavarnos también, limpiarnos también. Por eso, acércate a la luz de tu Señor, de tu Salvador, mi querido hermano. Limpia tu vida. Limpia tu vida en el nombre de Jesús. Si hay interrogantes en tu vida, si todavía vives pensando que alguien tiene la culpa de lo que pasó y no puedes explicar por qué pasó o sucedió esto en tu vida, quiero decirte y repetirte nuevamente: deja de culparte. Son las obras de Dios que un día se han de manifestar en tu vida. Muchas veces es necesario la vía dolorosa, el camino doloroso, para depender y glorificar el nombre del Señor. Que el Señor bendiga tu vida. Pueda Él responder tus interrogantes. Para nosotros es imposible responder todo. Pero recuerda que en la cruz Jesús pagó todo. Su sacrificio eliminó toda maldición, todo pecado. Ahora, al creer en Él, somos sus hijos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque en medio de tantas interrogantes o tantas preguntas del por qué, para qué podemos o tenemos que pasar por determinada situación, tú nos respondes con amor, con dulzura. No es por esto, no es por aquello, no es que pecó este, no es que pecó su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en la vida, en tu vida, en mi vida. Gracias, Padre Celestial, porque aún siendo tan débiles, tú te manifiestas poderosamente en nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.